Muy buenas a todos y bienvenidos a Obesity Management School. Mi nombre ya sabéis que es Javier Butragueño. Soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y especialista en temas de obesidad y pérdida de peso. Hoy quiero presentaros a Miss Calorie. Miss Calorie es una compañera que conocí por las redes sociales y que conseguía expresar en sus dibujos algo que muchas veces es muy complicado expresar a través de las palabras. Y a mí me gustó mucho, veía muy reflejado todo lo que veo en mi día a día y la dije, oye, ¿por qué no juntamos nuestros conocimientos y de alguna manera intentamos explicar a la gente, tanto con tus imágenes como con lo que yo puedo explicar, aquellos mitos o aquellas cosas que se pueden estar haciendo mejor o que se pueden estar haciendo peor o que estamos pensando con un pensamiento que a lo mejor no es ganador o que deberíamos replantearnos o hackearnos un poquito ese pensamiento que tenemos en la cabeza. La primera de todas, la primera que yo he elegido es esta. Y he elegido esta porque creo que es importante. Y he elegido unas palabras que ponían dentro de algún post que me han sorprendido y que me gustan, ¿no? Bueno, no me llegan a sorprender porque las escuchas muchas veces es un sueño, el fin del camino, la promesa de la felicidad, un imposible. Y entonces Miss Calorie lo que habla es de un antes, de un después y el ahora qué. Y ese ahora qué es el que a mí más me interesa, el que llevo muchos años estudiando, el que llevo mucho tiempo preocupado por él y el que me gustaría comentaros en este vídeo. Miss Calorie en el antes tenía 113 kilos con 50,9% de grasa corporal. Me imagino que medido pues a través de una bimpedancia, alguna báscula o un DEXA, ¿vale? Tenéis alguna entrada de lo que cómo mide el DEXA. Y lo que pone pues a veces es una nube con lluvia, con la sensación pues un poquito más de tristeza. Llega el después, es 59 kilos, ¿vale? 50, 60, casi 60, con 29,3% de grasa. Y bueno, pues a un arco iris, una sonrisa y llega el ahora qué. Y el ahora qué, primero, viene de antes, es decir, de no entender todo lo que hay detrás del antes y el después. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre, 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 siempre nos van a intentar vender el antes y el después a través de una palabra que se llama transformación. Y la transformación solo está hablando de una transformación corporal que no tiene, lo vuelvo a repetir, por qué ser beneficiosa. Es decir, cambios corporales muy drásticos en poco espacio de tiempo, sin haber cambiado unos hábitos, sin haber cambiado una mentalidad, sin haber cambiado o haber disfrutado de la comida, del movimiento, de un pensamiento de decir, bueno, hoy no ha sido como yo esperaba, pero no ocurre nada porque tengo las herramientas suficientes como para disfrutarlo, ser flexible, fluir. Ese es el gran problema, ¿vale? Os van a vender esto es lo que vais a ver. Si vosotros veis esto por las redes, es muy sencillo que lo veáis. Lo vais a ver en entrenadores, en nutricionistas, en psicólogos, lo vais a ver en mucha gente. Y esto es un gran problema que nos vamos a encontrar, porque de hecho, mucha gente que quiere perder peso pasa de un problema que a lo mejor está relacionado con la salud, con ese exceso de peso, a otro riesgo que va a ser la obsesión porque yo tengo que entrenar porque si no voy a coger peso, no puedo comer este tipo de alimentos porque voy a coger peso y eso también va a llevar a un estresor. Eso no es salud. Eso no es salud. Salud es estar tranquilo, estar sereno, poder disfrutar de una comida con los amigos, poder disfrutar un día de entrenamiento, poder disfrutar de una caminata sin estar pendiente de que luego voy a poder comer más. Y todo eso es entrenable, todo eso se tiene que entrenar. Ahora, esto es una autocrítica que hago a mi sector. ¿Lo estamos haciendo de manera adecuada? ¿Lo estamos llevando bien? ¿Tenemos la capacidad para poder hacer otro tipo de cosas? Yo creo que sí. Yo creo que la pérdida de peso es un iceberg que vemos solo estamos viendo el antes y el después y nos estamos equivocando. Es decir, eso es algo que vende, algo que la gente se imagina, se ve reflejada y quiere ir hacia allá, pero no ve la parte de abajo, que es mucho más importante. ¿Cómo me siento? ¿Cómo voy a relacionarme con la comida o con cierto tipo de comida?
cómo voy a relacionarme a nivel social con muchos compañeros, con muchos amigos, qué siento cuando tengo delante de mí un plato que visualmente es muy bonito, que olfativamente tiene un olor muy bueno, me activan diferentes zonas del gusto y sobre todo me hacen sentir de una manera porque puede ser que me evoquen a un tiempo pasado donde yo estoy pues con mi familia, con mis padres, con mi abuelo, es decir, que tienen varias partes muy emocionales y luego, oye, ¿cómo me siento con el ejercicio? ¿Qué dice la gente cuando me ve en un gimnasio? ¿Qué presión tengo a nivel de estatus social, de formas sociales de, oye, no, es que este es el canon de belleza? Bueno, pues todo esto influye, todo esto influye. Esta parte es muy, muy, muy importante y muchas veces no se tiene en cuenta. Por lo tanto, esto, si no trabajamos sobre esta base, el antes y el después será algo que podamos ver durante un tiempo determinado, pero luego, a largo plazo, ya lo sabemos. Es decir, nuestro grupo de investigación ya sabe que a largo plazo no se consigue mantener ese peso durante mucho tiempo. Uno, porque fisiológicamente el cuerpo lucha para mantenerse en el peso que estaba antes. Y eso muchas veces no lo cuentan. Miss Calorie tiene otro gráfico que para mí es muy, muy, muy bonito. Es el camino, ¿no? Malas ideas para perder peso que no funcionan. Con 5 años, sacar el aire de la tripa, respirar menos. Amenazas de dietas ya con 11 años, en la oreja, cinturón vibratorio, crema fórmula magistral de farmacia con 11 años. A los 13 años otra dieta, crema fórmula magistral de farmacia. A los 14 años otra dieta loca, como llama ella, pues gel modulador de piernas. A los 15, a los 17, a los 18, a los 19, a los 20, a los 22, a los 27, pues un pijama de plástico. ¡Wow! Yo cuando veo esto y cuando vi esto fue cuando empecé a escribir, que me encantaban las infografías, me encantaban los gráficos y posiblemente en cada una de estos, yo decía, en cada dieta loca, seguramente había una transformación, había un antes y un después, pero no había lo que yo considero que es lo más importante, y esto es una opinión mía personal, es la información. Yo evitaría la transformación, la cambiaría por información, ¿vale? Es decir, al fin y al cabo es importante conocer y saber a partir del conocimiento actuar, ¿de acuerdo? Es decir, si yo con 10 años, en este caso 5, pues por lo que sea, he tenido una mala alimentación, una mala calidad, por decisiones que yo ni he tomado, porque puede ser que sean mis padres los que lo toman. Y tampoco hay que culpabilizarles. Es decir, a lo mejor no han tenido la información que necesitaban. Por eso muchas veces a mí me gusta trabajar desde la base, en los colegios, con los niños, con los padres, con los profes, con los comedores, porque todos tienen que ser conscientes de el cambio de hábitos saludables y que muchas veces pues por pequeñas cosas, por la velocidad a la que va esta vida, no le hacemos mucho caso. Entonces, si tenemos baja activación muscular, que es importante, es el movimiento, es qué señales manda el músculo a mi cerebro, y tenemos un estrés de constantemente, pues mira, es que yo tengo que verme bien, la sociedad me está haciendo bullying, me encuentro con mucha presión, todo eso va a afectar porque es lo que nosotros conocemos como un exceso de peso mental, 25 años de exceso mental. Nos viene mucha gente con 30, con 35 años, con ganas de querer hacer un cambio, pero siguen teniendo esa imagen del cambio corporal, cuando el cambio tiene que ser, oye, quiero ser una persona diferente, pero en cuanto a hábitos, cuanto a mentalidad ganadora, cuanto a que disfrute del ejercicio. Es decir, si la palabra disfrutar no se encuentra dentro de tu modelo de cambio, estamos teniendo un problema, porque tienes que disfrutar de la comida, tienes que disfrutar de lo social que tiene la comida, tienes que aprender a saber seleccionar para que, aunque nosotros durante un periodo de tiempo, que sí que es cierto que si hemos sobrelimitado o hemos tenido un sobreexceso de alimentación de energía, durante un tiempo determinado vamos a tener que hacer pequeños cambios para reducir esa ingesta y que el cuerpo además responda de la manera adecuada, porque si lo hacemos de manera muy drástica vamos a tener problemas y además afecta al cerebro. Y esta imagen también me gustó mucho, ¿no? ¿Ves esas neuronas?
Ese cerebro que está diciendo no vayas a la nevera, no piques, no comas más, no comas tanto, cuánta grasa. Y ese mensaje, ese ruido, esa maraña, ese novillo que vamos a tener ahí enmarañado, que no vamos a saber sacar, no nos va a ayudar desde el momento en el que nos encontramos hoy hasta donde queremos llegar. Por eso yo siempre digo, hay mucha gente que dice, pero ¿cómo me voy a poner ahora? Y yo digo, pues si tienes 35 años, si la media de edad es 85, 90 años, digo, vamos a pensar a largo plazo, vamos a pensar en 30 años en salud, cómo te quieres encontrar, cómo te imaginas, cómo quieres tomar decisiones, ¿no? A partir de ahí vamos a tener que trabajar a nivel mental, vamos a tener que bloquear muchas cosas, vamos a tener que replantearnos muchas preguntas para que cuando esto al principio a lo mejor lo bloqueamos, pero luego lo vamos dejando pasar y decimos, sabemos que estás ahí, sabemos que me vas a decir que no vaya a la nevera, pero ¿qué ocurre si voy? ¿Qué estoy sintiendo si voy? ¿Por qué estoy yendo? Esas son las grandes preguntas. A lo mejor no es culparse porque he ido y dejarlo en esa culpa, es por qué he tomado la decisión y qué me ha hecho sentir la decisión de ir a la nevera y comer. Y por qué no he seleccionado otra cosa o por qué no pido ayuda si sé que esto no es lo más adecuado para mi salud. ¿Vale? Entonces, porque a partir de ahí suelen salir muchas cosas, muchos aspectos de la infancia, sobre todo, muchos aspectos de la infancia que son dolorosos. Es decir, tenéis que saber que si tú abres la puerta y aceptas que quieres cambiar y haces así con la puerta y abres, el viento va a entrar. Es decir, ese viento que hemos guardado ahí va a entrar en nuestra mente y nos va a hacer que empecemos a tener una situación a lo mejor de estrés. Pero si lo controlamos con profesionales, si disfrutamos de lo que estamos haciendo, si aceptamos que en el proceso del cambio yo tengo que pasar por ciertas preguntas incómodas, el proceso, que es a largo plazo, no a corto plazo, va a ser mucho mejor. Y yo cómo me voy a encontrar cuando tenga pues 40, 45, cómo quiero sentirme cuando vaya andando, cuando vaya a coger a mis nietos, cuando vaya a coger a mis sobrinos. Son preguntas del día a día que son casi más importantes del cómo me veo. Lo que pasa es que estéticamente nos machacan constantemente con ese antes y ese después. Y de hecho, ese antes y el después tiene una pregunta que es muy, muy difícil de responder. Y ahora lo voy a contar. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que si constantemente estamos mandándonos estos mensajes, hay una mochila que se va cargando de piedras y es, oye, te empiezan a llamar gorda, oye, tú gorda, no tienes fuerza de voluntad, esa ropa te hace más gorda. Yo siempre digo, y de hecho me hago una autocrítica muchas veces a nivel personal porque durante muchos años creo que no lo he estado haciendo bien y es lo importante es darse cuenta, aceptarlo, no juzgar porque no conoces la historia de la persona, conocer la historia e intentar acompañar en el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú acompañas en el proceso, tienes que aprender y tienes que saber si ha ocurrido esto. Tienes que intentar, de alguna manera, trabajar con especialistas de la psicología para entender que lo que te han dicho, pues a lo mejor no lo han dicho a mala fe, pero estamos en una sociedad que juzga mucho, que no pregunta, que no sabe los motivos, pero que llega un día y te dice, oye, que te veo más gordete, ¿eh? ¿Cómo te has puesto durante las Navidades? Y ese comentario no sabemos qué es lo que puede repercutir en la persona. Entonces, lo primero, creo que debemos callarnos muchas veces y centrarnos en nosotros mismos. Y luego lo segundo es, si la persona pide consejos y pide ayuda, pues ir de manera más humilde, decirle, pues mira, a lo mejor yo considero que o lo que yo he aprendido es esto, que a lo mejor a ti no te viene bien, pero si tú quieres probar, podemos intentarlo, podemos verlo, oye, y si a lo mejor la persona no se encuentra ni incómoda con el peso corporal, ¿de acuerdo? Ahora, yo siempre digo que llega un momento en el que la persona tiene que replantearse, es decir, incluso ni el profesional tendría que hacerlo, la persona, la propia persona tendría que decir, esto es lo que me va a venir bien a mi salud, esto es lo que me va a proteger a mí de ciertas cosas cuando yo me haga mayor. Si la respuesta es no, si te haces esa pregunta y la respuesta es no, hay que empezar a tomar medidas y tomar medidas con diferentes profesionales. Yo os voy a contar un poco aquellos factores que son importantes para el mantenimiento del peso perdido. Y sobre todo,
voy a focalizar, vais a ver que es un periodo, vamos a estar hablando de artículos que están en el 2005, que ya lo hablaban. Oye, ¿qué objetivos son o qué factores afectan para la recuperación del peso y para el mantenimiento? Pues uno, tener objetivos claros, uno, saber lo que quiero, otro, hacer actividad física y ejercicio, que no es lo mismo, ¿vale? Sin tener duda, lo ponéis en los comentarios y hacemos otro vídeo. Tener patrones anteriores de pérdida de peso, haber hecho muchas dietas anteriores va a afectar a que yo pueda mantener el peso. Hacer una ingesta calórica excesiva o una ingesta de energía excesiva, porque la gente se obsesiona con las calorías y al fin y al cabo es energía que yo estoy introduciendo en mi cuerpo y que tengo que almacenar. Y si no la gasto y si no la utilizo y si mi cuerpo no es capaz de saber qué hago con esa energía, la va a almacenar. Y la va a almacenar en un formato que es la grasa y que va a tener que llevarla a los depósitos de grasa y que si ya no es capaz, si hay un momento que hace el cuerpo, ya no soy capaz de gestionar este volumen de energía, lo voy a tener que difundir, de expandir por otros órganos y ahí empieza a haber más problemas. Y en ese punto es mucho más complicado. ¿Se pueden hacer cosas? Sí, por supuesto, claro que se pueden hacer cosas, pero es más difícil. Entonces, llegar a ese punto, tenemos que intentar, primero, ser conscientes de que debemos intentar evitar llegar a ese punto, que podemos acercarnos, pero que se puede llevar de manera mucho más sencilla y sin cosas muy estrictas. Por favor, mentalidad, quitaros esos anuncios, quitaros esos influencers de la cabeza, por favor. Comer compulsivamente, eso es un tema psicológico que hay que trabajar con especialistas. Autocontrol, eso se entrena, eso se enseña, ¿de acuerdo? Es decir, qué siento, por qué lo cojo, por qué no lo cojo, qué lecciones he tenido aprendidas anteriormente en mi infancia. Luego, el estrés, cómo me afronto a cualquier problema que hay en la vida, es decir, que me puedan despedir, que tengo una pandemia, ¿cómo lo estoy afrontando? Yo siempre digo, yo en esta pandemia mentalmente estoy muy fuerte, pero he pasado por procesos que he intentado aprender de ellos para ver qué es lo que ocurría y sobre todo de alguna manera no pagarlo o no disfrutar del exceso de energía porque yo tenga una tensión acumulada, sino que a lo mejor lo hago con otro tipo de herramientas, como puede ser pintar, como puede ser tocar la guitarra, como puede salir a correr al aire libre, estar pensando, salir con mis perros, disfrutar de ellos, jugar con ellos, disfrutar del movimiento. A mí siempre me gusta mucho esa frase, ¿no? Disfruta del movimiento, disfruta de tu cuerpo, que es que tenemos algo que nos han regalado y que muchas veces no le damos el valor que tiene. Entonces, bueno, pues todo esto es en el 2005. En el 2017, y hay un artículo que a mí me gustaba mucho y que he estudiado un montón y que siempre lo explico, que es como un muelle. Cuanto más estresores tengamos, este muelle está más prieto y en el momento que hay un factor que ya no puede más, cuando la tensión del muelle ya es tan alta, ¡fum!, explota y ese muelle lo que hace es generar problemas o enfermedades crónicas que son a largo plazo, que se han mantenido mucho tiempo a largo plazo y puede estar relacionadas con el trabajo, con la fatiga, con el humor, con el sueño, con la cultura, con la disponibilidad de alimentos. Es decir, todo eso son cosas que yo tengo que conocer, información, no transformación, información, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué fuentes de tensión? Pues tener necesidades insatisfechas, el estrés, el ánimo, cómo me siento, los síntomas de placer, qué siento cuando como, siento placer o siento culpa, o qué siento, porque si siento culpa es estrés, y si es estrés me va a hacer también sentirme mal, y ese sentirme mal es ánimo, y ese ánimo me va a generar una fluctuación hormonal. Y si ya de por sí que soy mujer, que tengo ciclos hormonales que se van regulando en un periodo normalmente de 28 a 32 días, si le estamos sumando eso, podemos desregular, que haya problemas, que haya disfunciones, ¿de acuerdo? Entonces eso lo tenéis que controlar. ¿Y qué reduce la tensión? Pues oye, desarrollar automaticidad, es decir, que sea automático. Yo sé que tengo que hacer esto, pum, lo repito tantas veces que me sale de manera automática. Decido de manera automática. Pero además esto es entrenable y esto es en el tiempo. No puedo hacerlo en una semana. ¿De acuerdo? Luego, cumplir de alguna manera con las necesidades más saludables. Hay ciertos patrones que se tienen que cumplir. Por ejemplo,
Cuando hablamos de actividad física, ya se sabe que mínimo intentaríamos andar entre 8.500 pasos, ¿vale? No son los 10.000 que nos dicen, son 8.500, y si vamos a edades más avanzadas, podemos hablar de unos 5.500 pasos, ¿vale? Cuando ya estamos mayores de 65, 70 años, y son gente sedentaria, con eso podríamos mejorarlo. Pero cuando me dice alguien que haciendo pasos puedo perder peso, yo creo que no se están contando toda la verdad. Es decir, mejoras, equilibras, regulas, pero para perder peso, solo con los pasos, primero tienes que andar mucho y segundo, tiene que haber una restricción de la ingesta calórica y tiene que haber una intensidad, tiene que haber un componente de tiempo, de cómo voy, de velocidad, de qué gasto energético a nivel de intensidad estoy teniendo. Y esto es importante que os lo cuenten. Si no lo cuentan, no son buenos profesionales. Si os están contando otro tipo de cosas, no son buenos profesionales. ¿Por qué? Porque os están diciendo que andar te ayuda a perder peso y no es verdad. Es decir, andar te ayuda a mantenerte bien, pero hay que hacer otro tipo de cosas para perder peso y mantenerte la salud, como el entrenamiento de fuerza o como la intensidad cuando yo voy andando o una cierta restricción calórica con ciertos alimentos y la sensación de cómo me voy a encontrar bien, porque luego manejar la tensión, el autoconcepto, cómo me veo a mí mismo, eso es tan importante, cómo me siento, cómo me percibo, cómo me siento de culpable, de fracasado, de no fracasado, de motivación, ¿vale? Todo eso va a ayudarnos a autorregularnos, ponernos límites, saber que no pasa nada, me pongo un límite, ya está. Hoy me pongo un límite, mañana a lo mejor no lo cumplo, no me siento culpable, entiendo por qué lo he hecho y a partir de ahí tomo medidas, ¿de acuerdo? Y luego fuerza de voluntad, motivación, todo eso es importante. En el 2020 seguimos trabajando y vemos qué es lo que ayuda, grupo de autoayuda. A mí esto me gusta mucho, tener una comunidad, tener un apoyo. En las redes sociales ahora es fundamental, pero tenemos que saber elegirlas porque nos pueden llevar a otra situación. Gente que está compartiendo fotos constantemente de su pérdida de peso, pero ¿dónde se ha visto eso? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Por qué ponéis pérdida de peso y no ponéis, oye, el antes y el después? Que antes no me hacía la lista de la compra y ahora me hago la lista de la compra y voy. Eso es un cambio ganador, eso es un cambio ganador, no el antes y el después. Un hábito ganador es hacerse una agenda. Aquí tengo la agenda, tengo lo que voy a hacer, me organizo, pongo mi día de entrenamiento, soy flexible si tengo que moverlo, hablo, me coordino con mi pareja, con mi familia, ¿de acuerdo? Todo eso son los cambios, los hábitos ganadores, todo eso son los cambios ganadores. Y sobre todo, a mí hay 3 puntos que me gustan mucho y con esto ya termino. Y si os gusta, seguimos haciendo vídeos. Uno es, ¿qué estrategias de comportamiento son las importantes para mantener y mejorar nuestra composición corporal y nuestro estado de salud? Es resolución de problemas. Vale, si yo no me pongo un problema, ¿cómo lo voy a resolver? Si yo evito salir por las noches con mis amigos porque tengo miedo y me siento culpable cuando me tomo una copa de vino o como una hamburguesa, ¿cómo voy a resolver ese problema? Si a lo mejor la situación es ¿qué puedo elegir? ¿Por qué lo quiero elegir? ¿Para qué? ¿Cómo me hace sentir? Y, oye, luego entender qué procesos ocurren dentro de ti cuando estoy tomando ciertas decisiones, es decir, resolución de problemas. Si yo no sé resolver problemas, en mi día a día siempre voy a tener mucha gestión de estrés. Luego, control de estímulos. Yo siempre digo, es muy importante escuchar al cuerpo. ¿Qué siento? ¿Qué siento cuando entro a un supermercado con hambre? ¿Qué siento cuando me ponen una comida que a mí me gusta? Pero no solo a nivel de placer gustativo, sino evocar dónde me encuentro. Es decir, ¿qué percibo? ¿Percibo el miedo que tenía cuando era niño? ¿Percibo un recuerdo de un familiar? ¿Percibo que con eso voy a intentar de alguna manera bloquear mi ansiedad? Si tú eres consciente de eso, si controlas ese estímulo, si sabes, si lo entiendes, si lo trabajas, si lo entrenas, sabiendo que no siempre vas a tener la oportunidad de vencer ese estímulo, esto es lo más importante, ese es el proceso del cambio, ese es un proceso de cambio. Y luego establecimiento de objetivos. Recordar, yo siempre hablo de objetivos SMART. Objetivos que sean específicos, medibles, acotados en el tiempo, realistas y temporales, ¿de acuerdo? Entonces,
Miss Calorie me dice que había una frase que le gustaba mucho, era que la pérdida de peso sea una consecuencia, no un objetivo. Entonces, aunque el objetivo que nosotros nos estamos marcando puede ser objetivos ganadores, ¿vale? Es decir, vamos a cambiar, vamos a salir a andar todos los días media hora, ¿vale? Vamos a intentar andar a una velocidad de tanto, porque muchas veces se anda a una velocidad muy bajita. Pues estamos haciendo un proceso de objetivos que realmente lo que está haciendo es un proceso que me va a llevar a una situación, a un automatismo, ¿vale? Y luego entender un mensaje que nos dice, aunque haya mejoras, habrá recaídas y aún así seguirán mejorando. Y siempre digo, y esto llama mucho la atención, si no tienes recaídas, algo no está funcionando. Porque la recaída es donde yo voy a reflexionar, donde yo voy a pensar qué es lo que ha ocurrido y donde yo voy a resolver el problema. Entonces, hay mucha gente que hace planes de alimentación o planes generales de pérdida de peso de 3 meses o de 6 meses. En esos 6 meses, como son muy cabezones y son muy tercos y muy disciplinados, no tienen problemas. Es decir, ¡pum! Van como una bala, consiguen perder peso. ¿Y el ahora qué? El cómo se va a mantener el cuerpo y tú vas a ser capaz de alguna manera, vas a ser capaz de resolver los problemas que te vas a encontrar después de esos 6 meses que has estado trabajando tanto y has estado súper concentrado. Has automatizado, has generado hábitos, has generado una comunidad que te ayude de alguna manera a mantener esa situación y ese estado donde tú te encuentras. Cuando tú tienes una recaída, ¿cómo te sientes? Porque a lo mejor no la has sufrido durante esos 6 meses. Por lo tanto, en el momento que la encuentres, ¿qué haces con ella? ¿Eres capaz de gestionarla? Si eres capaz, genial, habrás conseguido ir desarrollándote a nivel de salud. Sabrás entender, tendrás información. Si no, necesitarás que alguien te acompañe en todo ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, espero que este vídeo os guste, espero que no se haya hecho muy largo, que son pequeñas píldoras de 30 minutos que yo pues deseo que os sirva sobre todo para que aprendamos y tengamos muchísima más información. Y desde aquí también darle las gracias a Miss Calorie por todas esas imágenes que podemos utilizar para explicar ciertas cosas relacionadas con la mejora de la composición corporal y de la salud. Muchísimas gracias y espero veros en nuevos vídeos. Si te gusta, escribe, pregunta o simplemente haz un comentario de la manera más respetuosa para que podamos seguir hablando de este tema que nos apasiona a todos. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos.